Estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos usando mi nombre, dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Todas las señales se están cumpliendo. El mundo está cada día peor. Las guerras, la miseria, los desastres naturales, los asesinatos entre familias están cada vez más presentes en nuestro día a día. Pero observe que todas estas tragedias que hemos visto en los días de hoy, Jesús las llama de comienzos de dolores. Pero ¿por qué el Señor Jesús llamaría comienzos de dolores a tanta tragedia? Gloria a Dios, bendiciones para todos en esta preciosa oportunidad. Les habla el pastor Mauricio Fernández de la Obra Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial. Bienvenidos a este programa Conociendo el Tiempo. Dios bendiga a todos los que a través de Familia 93.7 FM pues se vienen conectando. Bendiciones, amados hermanos y amigos. Estamos saliendo en vivo para todo Maracaibo. Estamos aquí ubicados en la calle Colón, avenida 6, número 91B95, en el edificio Estrella de la Mañana. Mi amigo, mi hermano, somos de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial. Bueno, hemos dado comienzo a este programa Conociendo el Tiempo, un programa de corte pues escatológico, profético, y le doy gracias a Dios porque en esta oportunidad me concede también transmitir, ¿verdad?, estas reflexiones, sobre todo escatológicas, que van enlazadas con todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, a nivel profético. Tenemos la palabra profética más segura, dijo el apóstol Pedro, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así que, bienvenidos. Mi número de contacto, amigo que me escucha a través de Familia FM, es 0424-647-4762. Repito, 0424-647-4762 para que nos envíe su mensajito de texto y si tiene algún motivo de oración, pues al final del programa estaremos elevando oración por ese motivo. Dios bendiga a los que nos están visualizando a través de la página en Facebook, Conociendo el Tiempo. Estamos en vivo y en directo, así que le doy gracias al Señor también por ustedes. Déjenos su mensajito de texto allí. Si tiene algún motivo de oración, mi amigo, mi hermano o mi hermana, a través de las redes sociales también nos puede dejar su petición. También desde donde usted nos escucha, amigo que nos sintoniza a través de la radio. Hoy estaré compartiendo un tema que para muchos quizás de pronto será nuevo, pero alguien dirá, ¿pero qué tiene que ver el anuncio del Evangelio con la profecía? Pues tiene que ver bastante, mi hermano, mi amigo, porque el Evangelio fue profetizado desde el Antiguo Testamento y el cumplimiento pues lo tenemos hoy prácticamente manifestado en Cristo Jesús. Así que yo quiero leer la palabra de Dios en esta oportunidad y le invito a usted, amigo que nos visualiza a través de las redes o hermano en Cristo, también saluda a los hermanos o hermanas de algunos de otros concilios, de otras organizaciones en esta preciosa hora. Bienvenidos. Voy a leer en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, dice la palabra de Dios de la siguiente manera:
Gloria al nombre del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Voy a estar orando, gloria a Dios, en esta preciosa oportunidad. Y así pues les sigo motivando para que envíen su mensajito de texto y nos dejen también su comentario y su petición de oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, toda la alabanza. Te damos gracias, Señor, por tu bendita misericordia. Sigue, Señor, ayudando y bendiciendo nuestras vidas, Señor, de una manera preciosa y especial. Glorifícate, Señor amado, con poder sobre nuestras vidas. Y esta palabra, Señor, que has puesto en mi corazón, Señor, en el día de hoy, para transmitir, Señor, en este programa, conociendo el tiempo. Te pido, Dios, que ministres, que hables, Señor, a nuestras vidas, que te glorifiques de una manera preciosa y maravillosa. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, amados hermanos, estamos también a la expectativa de nuestra gran convención juvenil y también convención de damas que se estará celebrando en el mes de abril, a partir del 16, miércoles 16 de abril, hasta el 19, sábado 19. Tendremos nuestra Convención Nacional de Jóvenes y Damas del Movimiento Misionero Mundial. Así que comenzamos ya a anunciar para todo Maracaibo, que será la sede de esta preciosa actividad. Nos estará visitando nuestro hermano pastor reverendo Walter Zambrano con su esposa. De verdad que estamos a la expectativa aquí en Venezuela por esa bendición que vamos a recibir en esa preciosa actividad. Dios bendiga a mi pastor Ricardo Manrique, supervisor de la obra aquí en Venezuela, a toda la junta de oficiales. Y bueno, seguimos orando para que Dios siga supliendo, Dios se siga glorificando, Dios siga obrando de una manera preciosa y le pueda suplir a todos los hermanos que se van a movilizar desde distintas partes del país para asistir a esta preciosa fiesta espiritual. Bien, mis hermanos, hoy nos levantamos con una triste noticia, ¿verdad? Un terrible terremoto, aproximadamente de 7.7 grados en la escala de Richter, se manifestó en Tailandia. Fue afectado también Myanmar. Y yo quiero pues que escuchemos esta noticia porque esto se llama Conociendo el Tiempo, hermano y hermana. Estamos viviendo tiempos proféticos y, amigo, este es el tiempo aceptable. Este es el día de salvación. Este es el día donde Dios nos está dando la oportunidad verdaderamente para que recapacitemos, para que nos movamos verdaderamente hacia Él y le pidamos perdón por nuestros pecados. Están sucediendo una gran cantidad de cosas pues que prácticamente van confirmando la veracidad de las Escrituras y de eso se trata este programa. Un programa de actualidad donde no solamente estaremos estudiando aspectos escatológicos en la Biblia, sino que iremos comparando todo lo que está aconteciendo y cómo verdaderamente con veracidad los eventos y las situaciones que se están presentando actualmente pues tienen que ver directamente con los tiempos finales, con los eventos del porvenir. Así que bienvenidos. Escuchemos esta noticia. Cristo habló de guerras, Cristo habló de rumores de guerra, Cristo habló de pestes y pandemias, Cristo habló de terremotos, de hambre en la tierra, y la Biblia, amigo, expone que este mundo va de mal en peor y las situaciones que estamos viendo pues van confirmando eso. Así que es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de que usted y yo verdaderamente dobleguemos nuestro corazón y reconozcamos que el Dios de la Biblia, que el Dios de la creación visible e invisible,
nos está dando oportunidad para que nos reconciliemos con Él. Así que vamos a ver esta noticia. Los que me están escuchando a través de la radio, bueno, van a escuchar, pero los que nos están siguiendo a través de las redes, estemos entonces atentos. Avance de Noticias Caracol. 5 de la mañana, 30 minutos. Buenos días. Nos despertamos con estas impresionantes imágenes. Esto ocurrió en Bangkok, la capital de Tailandia, como consecuencia de un terremoto que sacudió a su país vecino, a Birmania, que amanece en emergencia en 6 regiones por este movimiento de 7,7 de magnitud, seguido por una réplica de 6,4. A esa hora se habla de al menos 81 personas desaparecidas por cuenta del colapso del edificio de Bangkok, que a pesar de estar a unos 1000 kilómetros del epicentro, fue una de las ciudades que más sufrió por este movimiento telúrico. Nos vamos a enlazar a esta hora con Manuela Guerra para que nos cuente qué se sabe a esta hora sobre el balance de muertos y de heridos por el fuerte terremoto. Manuela, cuando allí ya está entrando la noche, cayendo un día, un catastrófico día, Manuela. Así es, Alejandra. Hasta el momento la única cifra oficial ha sido entregada por el viceprimer ministro de Tailandia, quien informó que el colapso de ese edificio en Bangkok deja hasta el momento 3 muertos. Fuentes policiales en Tailandia estiman que hay centenares de heridos, pero aún se está evaluando la situación mientras se llevan a cabo operativos de rescate. Es lo que también ocurre a esta hora en Birmania, donde el sismo desató el pánico hacia las 12:50 de la tarde hora local. Los videos que llegan desde ese país muestran graves daños como estructuras colapsadas y grietas en carreteras. La junta militar que lidera el país aún no se pronuncia sobre un balance de víctimas, pero sí hizo una solicitud de ayuda humanitaria internacional y declaró el estado de emergencia, como ustedes lo mencionaban, en 6 regiones. El epicentro del terremoto se ubicó cerca a la ciudad birmana de Sagaing, a una profundidad de apenas 10 kilómetros. La réplica de 6,4 que ustedes mencionaban también tuvo una profundidad superficial de 10 kilómetros. Centenares de personas en Birmania y Tailandia permanecen evacuadas, mientras en los hospitales se atiende a los lesionados. Bueno, sí, tuvimos algunas dificultades con el audio, pero allí alcanzamos a visualizar, amados hermanos, verdaderamente esta tragedia y, bueno, ya llevaba algún tiempo que no se presentaba un terremoto de esa magnitud, pero estamos, amados hermanos, en tiempos proféticos. Estamos viviendo cosas verdaderamente que son como que anuncios. Bueno, yo lo veo de esa manera. Son anuncios que Dios nos está dando sobre el cumplimiento de la profecía. Son advertencias también. Y bueno, esto no es nada, mi amigo. No quiero en este programa ser pesimista, negativo, pero sí muy realista con relación a la condición en la que se está comportando este mundo. Este mundo está marcando verdaderamente una conducta cada día más, gloria a Dios, de desobediencia y de rebelión contra Dios. Esto va de mal en peor en todos los aspectos: político, social, económico, moral y, qué decir, mi amigo, espiritual. Por eso le invito para que usted pues se acerque al Señor, reconozca a Cristo como su Señor y Salvador y entienda verdaderamente que en cualquier momento esta dispensación de la gracia termina. ¿Cuándo terminará esta dispensación de la gracia? Esta dispensación de oportunidad, porque no ha manifestado Dios tanta misericordia en otra dispensación como en esta, como en la dispensación de la gracia. Esta dispensación será cerrada cuando suene esa gloriosa trompeta y, como lo dijo Pablo, lo profetizó en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos vivos, desapareceremos en un abrir y cerrar de ojos. La iglesia está esperando ese evento. El mundo está buscando un líder
El mundo está clamando por un personaje que los saque del fango de la crisis económica, de la crisis política, manifestaciones por todo lado, marcha por aquí, marcha por allá, las naciones cada día más convulsionando. Y como lo dice bien ese salmo mesiánico, profético, el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Así está el mundo cada día más amotinado, viviendo verdaderamente un vacío existencial, un vacío espiritual, un vacío emocional, un vacío moral. Y ese vacío solo lo puede llenar nuestro Señor Jesucristo. Esta dispensación entonces está a punto de cerrarse. Y los muertos en Cristo, óigame, no todos los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos, dice la Biblia, la profecía, desapareceremos en un abrir y cerrar de ojos. Esa será entonces la primera resurrección. Yo quiero leer entonces, para entrar directamente, ¿verdad?, en el tema que quiero compartir en este programa. Voy a hablar sobre el protoevangelio, mi amigo y mi hermano, y voy a leer en el libro de Génesis. El libro de Génesis es considerado como el semillero de toda la Biblia. Ahí está prácticamente la simiente de toda la profecía, la simiente de todo el evangelio y los principios doctrinales y teológicos de todo el plan de salvación de Dios. Voy a leer entonces en el capítulo 3, versículo 15, la palabra de Dios, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Voy a repetir este versículo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Padre bueno que estás en gloria, te adoramos, bendecimos, Señor, y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, por toda la audiencia que a través de las ondas herciales de Familia 93.7 FM, Señor, están allí en sintonía. Gracias por sus vidas. Oro, Señor, por las familias, los matrimonios, los que nos visualizan a través de las redes sociales, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Señor, sigue, Señor, teniendo misericordia de cada una de nuestras vidas, y sé tú, Señor, obrando y bendiciéndonos de una manera preciosa y maravillosa. Gracias, Dios. Amén y amén. Bien, mis hermanos, el protoevangelio. Amigo, mi hermano, el mensaje del evangelio de Jesucristo se entrelaza a lo largo de las Escrituras, pero ¿dónde aparece por primera vez en la Biblia ese, valga la redundancia, ese primer anuncio del evangelio? Es llamado entonces este primer anuncio el protoevangelio. En sentido estricto, al pie de la letra, proto viene del prefijo que se encuentra en prototipo y anuncia lo que ha de suceder o una noticia que se cumplirá. Es el prefijo que se encuentra entonces verdaderamente anunciando en la profecía que Dios ha trazado un plan de salvación para el hombre a pesar de que el hombre falló, pecó, y se manifestó la mayor desgracia que sobre toda esta humanidad se ha presentado, como es el pecado. Entonces, protoevangelio es la primera forma en que aparece el evangelio. Repito, protoevangelio es la primera forma en que aparece el evangelio y es el nombre que se le ha dado allí en Génesis 3.15. Génesis 3.15 es considerado como la primera promesa profética de redención en la Biblia. Una de las grandes verdades, mis hermanos, iniciales que los creyentes pues comenzamos a discernir sobre el tema del pecado en la Biblia, es que este mismo, o sea, el pecado, nunca tomó a Dios por sorpresa. Ya en el plan de salvación de Dios para la humanidad pecadora, pues estaba diseñado desde antes de la fundación del mundo, lo dice la Escritura, el plan de Dios para rescatar al hombre. Recordemos que la Biblia, gloria a Dios, dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y que Dios no está sujeto a tres cosas. Dios no está sujeto a tiempo, Dios no está sujeto a espacio, Dios no está sujeto a materia. Por lo tanto, el que Dios permitiera que el pecado se manifestara, eso no quiere decir que a Dios se le salieron de control las cosas.
porque a Dios nada se le sale de control. Dios tiene todo perfectamente en control. Y eso pues nos brinda verdaderamente seguridad en nuestro corazón. Porque incluso la vida de todos los que tienen a Cristo en su corazón están en la mano de Dios. Y no podemos estar, amigos, más seguros en otras manos que en las manos de Dios. A Dios entonces nada se le sale de control. Él controla todas las cosas visibles e invisibles. En este mundo, pues para el hombre sí las situaciones se le salen de control. Pero solo para poder Él manifestarnos su amor, para poder solo Dios manifestarnos su misericordia incomparable, grande y eterna, pues tenía que ser a través del proceso de la redención, es decir, del rescate del pecado, y así poder ser nuestro Salvador de un estado caído o de una condición de muerte espiritual, como Pablo bien lo enseña en el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Así que Génesis 3:15 se conoce como el protoevangelio, es decir, el primer anuncio del evangelio. El versículo entonces introduce dos elementos previos en el jardín del Edén, elementos que son la base del cristianismo. Uno es la maldición sobre la humanidad debido al pecado de Adán y también la provisión de Dios para un salvador del pecado, pues que tomaría la maldición sobre sí mismo. Estamos hablando entonces de Cristo. Es la primera promesa profética mesiánica de redención en la Biblia. Consiste entonces esta promesa de que vendría el ungido de Dios, el Mesías Salvador, para rescatarnos del estado de miseria en pecado que nos dejó la desobediencia, la rebelión. Encontramos entonces también en el protoevangelio un contexto de caída, la caída de Adán y Eva. Luego de que ellos siguieron la voz de la serpiente y pecaron contra Dios, el Señor maldijo la serpiente y declaró lo que se llama teológicamente el protoevangelio. ¿Qué le declaró Dios a la serpiente? Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y tu simiente. Él te herirá en la cabeza, mire la promesa profética, y tú lo herirás en el talón, o lo que nosotros conocemos como el calcañar. Aspectos entonces fundamentales sobre esta promesa profética en el libro de Génesis, porque es prácticamente la base, la semilla de toda la profecía bíblica. Escúcheme, Génesis 3:15 es la base, es la semilla de toda la profecía bíblica y la teología. Entendemos entonces que el evangelio es profecía cumplida. Y el primer aspecto que quiero tocar es que Dios de antemano en el jardín del Edén prometió que Cristo, escúcheme, el descendiente de la mujer, acabaría con la serpiente. ¡Qué promesa maravillosa! Y esto es parte del evangelio en el Antiguo Testamento, aunque no sin haber sido herido primero, porque dice que la serpiente le heriría en el talón. Esto apunta entonces al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por su pecado y por mi pecado. Esto apunta a su muerte expiatoria por nuestro pecado, a su muerte por nosotros, que sería un sacrificio altamente ofrecido por amor a la humanidad pecadora, pero que junto a su resurrección victoriosa representa también Génesis 3:15 un anuncio de la derrota de Satanás. Ese primer aspecto entonces es importante que lo podamos entender. El segundo elemento que quiero tocar es el elemento del deseo de la serpiente de arruinar la comunión del hombre con Dios y también el orden de la creación. Porque el pecado no solamente esclavizó al hombre bajo pecado, sino que trajo desastres cósmicos en toda la creación. Entonces, este deseo de la serpiente queda frustrado por completo gracias al Señor y para su gloria. Pablo lo explica de esta manera en Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida junto con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
Aleluya. Y dice el versículo 15, mire entonces cómo Génesis 3:15 anuncia la futura victoria de Cristo sobre la serpiente. El verso 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, Apocalipsis 12:2 también entonces nos enfoca o nos revela este triunfo de Cristo sobre la serpiente. En el capítulo 12, versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Parece entonces aquí que Juan el apóstol tiene en mente la serpiente antigua del libro de Génesis y la viene presentando entonces en el libro de Apocalipsis. Observe que este pasaje explica que esta serpiente es Satanás. Así que el protoevangelio, escúcheme bien, anticipa la consumación del propósito de Dios en Apocalipsis. Capítulo 19 y capítulo 20 se describe la consumación de la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre los demonios y sobre Satanás. Esta derrota definitiva del mal y la morada eterna de Dios con su pueblo en la creación entonces libre de pecado. El protoevangelio, es decir, Génesis 3:15, nos anuncia entonces claramente, gloria a Dios, estimado amigo, que Dios, aleluya, a ese Dios que nada se le sale de control, nos anuncia verdaderamente que Cristo iba a triunfar en la cruz del Calvario sobre 4 cosas. Adelanto un poco. Sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mundo y sobre los demonios. Entonces, una alusión al protoevangelio la encontramos también en Romanos, en el capítulo 16, versículo 20, donde el apóstol Pablo nos dice, escuche, y el Dios de paz, haciendo alusión también al protoevangelio, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Dice, aplastará en breve. ¿Qué es aplastar en breve si no es a una serpiente? Dice, gloria a Dios, esta te herirá en la cabeza. O sea, Dios mismo es el primer anunciante del evangelio de salvación desde el libro de Génesis. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, sea con todos vosotros. Aquí entonces Pablo nos recuerda a todos los creyentes que gracias a la victoria de Cristo sobre nuestro adversario, nosotros también somos más que vencedores en él. Sin nada entonces que nos pueda separar de su amor, como bien lo explica en Romanos capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El tercer aspecto que quiero tocar sobre el protoevangelio, allí descrito en Génesis 3:15, es que este versículo trata sobre la maldición profunda sobre la serpiente, donde el primer pregonero o predicador del evangelio, como lo acabé de decir, es Dios mismo. Dios dice, sí, va a entrar la maldición, pero también va a entrar la victoria sobre la maldición y la muerte. Va a entrar la maldición, va a entrar la desgracia, pero también va a entrar el Salvador, el Mesías, el que aplastará en breve la cabeza de la serpiente. Entonces la maldición es un contexto muy interesante para la primera predicación o anuncio del evangelio. La maldición es esta y está en Génesis 3:15. Habrá enemistad entre tu descendencia, y aquí se introduce el término descendencia, simiente, generaciones y la descendencia de la mujer. Gloria a Dios. Entonces Eva entra, gloria a Dios. Entonces aquí se involucra el conflicto de los siglos que continúa hasta que la descendencia de la mujer, la generación de los justos que tanto habla la Biblia. Por cierto, estamos bajo el lema generaciones y aquí en el libro de Génesis encontramos también este lema bien plasmado, descendencia. Hay una generación distinta, hay una generación diferente, hay una generación no marcada por lineamientos o tendencias culturales o de rasgos, ¿verdad?, tecnológicos, como hoy en día los sociólogos vienen clasificando las generaciones, sino que la Biblia marca y describe una generación distinta. Una generación, gloria a Dios, destinada para la victoria. Una generación que viene siendo representada por el segundo Adán, que es Cristo. Una generación que desde el libro de Génesis invocaría el nombre de Jehová. Una generación que daría testimonio de la verdad sobre esta tierra. No una generación que pasa de moda, sino una generación que trasciende por toda la eternidad.
Por lo tanto, mi amigo, mi hermano, lo que se dice aquí en Génesis 3:15 es profético y tiene dos etapas. La primera etapa de Génesis 3:15 tiene que ver entonces con la generación de los justos, con la generación bendita, con la generación que invocaría el nombre de Jehová. Satanás se interesó siempre por cortar el cordón, la línea de la descendencia de los justos. Por eso Caín mató a Abel. Satanás escuchó la sentencia en el huerto del Edén. Satanás escuchó el anuncio de que Dios iba a traer un Salvador. Satanás escuchó la profecía profética, mesiánica, redentora, de que Dios iba a permitir que de la mujer naciera un redentor. Oh, qué tremendo esto y qué alcance tan maravilloso. Habrá entonces conflicto, le dijo Dios a la serpiente. Habrá guerra. Cuando hablamos de conflicto, estamos hablando de guerra, estamos hablando de enemistad, estamos hablando de oposición. Entonces lo que Dios está describiendo también en Génesis 3:15 es una sentencia de guerra al diablo. En otras palabras, como si Dios le estuviera diciendo a Satanás: te vas a encontrar con mi hijo, vas a tener un encuentro personal con el que te va a aplastar la cabeza. Gloria al nombre del Señor. De ahí en adelante Satanás comenzó a preocuparse, mi amigo y mi hermano, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es certera, es segura. Y comenzó a involucrarse en una tarea de hacer guerra contra todos aquellos que buscan a Dios. Usted encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles una iglesia perseguida, una iglesia siendo, aleluya, asediada por las tinieblas. Una iglesia, gloria a Dios, cuyo ámbito espiritual comenzó buscando a Dios, comenzó siendo libre, gloria al Señor, del pecado y de la maldición, pero que Satanás comenzó a hacer guerra contra ella. El mismo Satanás utilizó el mismo imperio romano, valga la redundancia, para ejercer persecución sobre esa generación santa, sobre esa descendencia justa. Entonces, esta etapa de descendencia, Dios allí dicta esta sentencia. Habrá conflicto, enemistad entre tu descendencia, es decir, entre los tuyos y los míos, para entonces parafrasear esto. Dios le indica a Satanás que no ha ganado, porque Satanás, haciendo caer al mayordomo que Dios puso sobre esta tierra, esto es a Adán, creyó que había salido vencedor allí en el huerto, y Dios le dice que no es así, que no ha salido vencedor, que Él mismo se encargaría de hacer venir, amigo, a esta tierra el Mesías, el Salvador, el que usted y yo necesitamos para ser libres de la maldición de la muerte, de la maldición del pecado. Así que le indica a Dios a Satanás que no ha ganado, que la guerra apenas ha comenzado. Desde el libro de Génesis, Dios es como si le estuviera diciendo al diablo: apenas esto está comenzando, mi hermano, y esto seguirá hasta el fin de los tiempos y te la vas a ver conmigo. Entonces, Satanás cree que por haber vencido a Adán y a Eva, tal vez había alcanzado la victoria total, y Dios le dice: no es así. Así Dios le advierte entonces en este juicio que tiene una batalla por delante. Dios le adelanta que la descendencia, es decir, la generación de los justos, la descendencia de la mujer, aquellos que son creyentes fieles, seguirán resistiendo a la descendencia de la serpiente. Y eso es lo que involucra entonces lo que se llama el conflicto de los siglos en teología. Lo cual entonces estamos seguros se refiere a quienes persiguen al pueblo de Dios en general a través de la historia humana. Mi amigo, Satanás en toda la historia humana ha perseguido la descendencia de Dios. Ha perseguido los hijos de Dios. Por eso Caín mató a Abel. Y en cierto modo eso es una clave para comprender toda la historia del Antiguo Testamento. Y personalmente yo creo que es algo muy útil e importante de recordar en la Biblia, mi amigo y hermano. Entonces, los eventos que se describen en la Biblia no son simplemente eventos neutrales, mi amigo, mi hermano que me está escuchando o visualizando, ni un conflicto entre esta persona y aquella, sino que todos pertenecen a esta larga historia de guerra,
a esta larga historia de conflicto entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Así que la historia que nos contaban de niños, por ejemplo, si íbamos a la escuela dominical, sobre la victoria de David sobre Goliat, no es un evento aislado a este tema que estamos tocando hoy sobre el protoevangelio. Es parte de esta larga historia de los poderes de las tinieblas que buscan destruir los propósitos de Dios, mi hermano y amigo. El reino de Dios y también la fiel descendencia de la mujer. En Apocalipsis 12 hay un claro panorama profético revelador de cómo Satanás en toda la historia se ha involucrado en la tarea de perseguir la descendencia justa de la mujer. Es decir, los fieles, la generación de los justos, los que han de creer. Entonces, la segunda parte de esta promesa profética redentora llamada protoevangelio, que está en Génesis 3:15, tiene un aspecto personal, individual. La declaración de que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, escúcheme bien, la referencia parece ser individual, personal. La primera parte entonces se refiere a toda la línea de la descendencia de los que habrían de creer en Cristo, de los que habrían de seguir a Dios, de los que habrían de ser justos por la fe. Pero la última o esta segunda etapa se puede visualizar como un conflicto, escúcheme, personal entre Cristo y Satanás, porque Génesis 3:15 describe un conflicto personal entre el de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Si usted se fija, el conflicto es personal. Y la revelación es que este conflicto personal es entre Cristo y Satanás. Amigo, la buena noticia es que Cristo se encargó en la cruz de vencer al diablo, de someter el poder de las tinieblas y de traernos victoria redentora. Pero la última entonces parece ser ese conflicto personal entre Cristo y el diablo. Observe la tentación en el desierto. Dice que en Mateo capítulo 4, dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, llevó a Cristo al desierto para ser tentado. Allí personalmente se encuentra Satanás con Cristo y Satanás lo tienta en tres aspectos. ¿Quién salió victorioso en ese encuentro? Cristo. ¿Quién salió victorioso en el encuentro en el Getsemaní? Cristo. ¿Quién salió victorioso en la cruz del Calvario cuando expiró? Cristo. Observe que la promesa profética en Génesis 3:15 en realidad anticipa la venida de Cristo y que por lo tanto la primera promesa del Evangelio es que Cristo vendrá para liberarnos del poder de la muerte eterna, del poder de las tinieblas, del poder de Satanás. Y el cuarto elemento que quiero tocar sobre este tema del protoevangelio es que esta promesa profética es consumada en dos partes. Primero, en la cruz del Calvario. Cristo dijo, consumado es. En Génesis 3:15 entonces vemos la idea que encontramos en Mateo capítulo 16 versículo 18. Por acá lo tengo. Y yo también te digo, escuche, que tú eres Pedro, estas son palabras de Cristo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aleluya. Y las puertas del Hades, esto es del infierno, no prevalecerán contra ella. Observe que el conflicto entonces también se torna personal entre Cristo y las huestes de maldad, los demonios, Satanás. Se podría decir también que en el libro de Apocalipsis se encuentra la consumación final de esta promesa profética. Apocalipsis es como la versión, diría yo, cinematográfica de todo este conflicto de los siglos. La serpiente parece haberse convertido en Apocalipsis en un dragón, y cuando Juan describe al dragón, escúcheme, lo describe como la serpiente antigua. Usted lee Apocalipsis 12:9 y Apocalipsis capítulo 20 versículo 2 y encuentra la misma figura representativa del diablo como la serpiente. Entonces lo que el libro de Apocalipsis nos da es esta imagen muy dramática del conflicto entre la simiente de la mujer, es decir, entre el Señor Jesucristo y la simiente de la serpiente, esto es Satanás, en el que el Señor entonces sobre todas las cosas, mi amigo y hermano, salió victorioso. El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 8, el apóstol Juan escribió que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Como si Juan ya estuviera entendiendo que Génesis 3:15 es la primera
proclamación del Evangelio. En conclusión, mi amigo y mi hermano, sobre este tema, Génesis 3:15 para nosotros los cristianos es un recordatorio de que vivimos la vida cristiana en una zona de guerra. Hermano, hermana, estamos en guerra. Por eso no podemos darnos el lujo de descuidarnos. Tenemos que velar. Cristo dijo velar y orar. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que meternos con la palabra. Tenemos que santificarnos porque estamos en zona de guerra. Lo voy a repetir, hermano, joven, jovencita que me está escuchando. No haga lazos con el mundo ni con las cosas que están en el mundo. Usted y yo, como hijos de Dios, como simiente de la mujer, como generación de los justos, como generación de los rectos, como generación de los que invocamos a Dios, estamos en zona de guerra. Pero que también esto es una garantía de que cuando Cristo murió en la cruz, se obtuvo la más grande victoria entonces sobre 4 cosas, como lo dije hace un momento: la muerte, el mundo, el pecado y Satanás. ¿Y por qué entonces estamos en zona de guerra? Porque así es. Pablo le dijo a la iglesia de Corinto que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esto lo refuerza el apóstol Pablo con este pasaje que está en Efesios capítulo 6, verso 10 al 12. Estamos entonces prácticamente viendo el conflicto de los siglos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso el cristiano tiene que tenerlo bien claro. Nosotros hemos muerto a este mundo. Nosotros hemos muerto a este sistema porque ya no somos parte de la simiente de la serpiente. La Biblia dice que Cristo nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Antes pertenecíamos al dominio de la serpiente, pero ahora pertenecemos al dominio de Dios. Pertenecemos al reino de los cielos. Y Pablo describe este conflicto muy claramente en Efesios capítulo 6, verso 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, mire que estamos en zona de guerra. En este mundo estamos en zona de guerra. Y Génesis 3:15 marca para toda la Biblia esa línea redentora de oportunidad que Dios nos está dando a todos los seres humanos para que alcancemos, amigo, la salvación y la vida eterna. El primer predicador del Evangelio, ¿quién fue? Dios. Gloria al nombre del Señor. Dice Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mire que estamos en guerra. Por eso estar vinculados y estar estrechamente relacionados con Dios a través de la oración, a través de la palabra, a través de la meditación y la reflexión en el Espíritu verdaderamente del plan de redención de Dios, eso nos hace bien para estar apercibidos. Y Pablo entonces nos aconseja, porque no tenemos lucha, mire la guerra, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos en guerra. Las señales entonces que estamos visualizando están en la Biblia. Están en la Biblia, mi amigo. Pero el Señor nos ha dado una vía de escape. Entonces, cuando Satanás creyó que había arruinado la humanidad, Dios le dijo: no es así. Vendrá un Salvador, vendrá un Redentor, vendrá un Libertador. Y nosotros, los hijos de Dios, nos gozamos, nos alegramos, porque en Cristo cambian las cosas. Y Pablo, me gusta mucho esto del apóstol Pablo, porque él nombra diferentes veces esto de en Cristo. Mi amigo, en Cristo es que alcanzamos salvación. En Cristo es que alcanzamos vida eterna. En Cristo es que somos libres del dominio del diablo. En Cristo es que somos verdaderamente, alabado sea Dios, vencedores o más que vencedores. Es parte. Génesis 3:15 es parte realmente de todo el plan de salvación. Es la base, es el semillero, es el fundamento de todo el plan de salvación de Dios para el hombre. Gloria al nombre del Señor. Este versículo, estoy hablando de Génesis 3:15, el protoevangelio, es decir, el primer evangelio anunciado. ¿Dónde? En el libro de Génesis. Este versículo realmente nos ayuda a entender toda una línea de revelación bíblica que nos señala a Cristo y la manera en que Él nos salva, mi amigo. No solo del pecado, sino también del poder de Satanás, de las tinieblas.
Si usted quiere abrir su corazón a Cristo y reconocerle como su Señor y Salvador, usted descarriado que quizás me está visualizando, me está escuchando, quiere verdaderamente reconciliarse con el Señor. Porque estamos viendo señales. Pero escúcheme, la señal más importante a la cual nosotros tenemos que estar atentos es a esta, mi amigo. La palabra profética más segura. Recuerde, esto se llama conociendo el tiempo. Seamos entendidos sobre el tiempo que estamos viviendo. Seamos entendidos sobre todo lo que está sucediendo. Haga conmigo esta oración ahí donde usted está. Señor Jesús, te doy gracias, te doy la honra, Señor, y toda la alabanza. Gracias, Señor, por tu bendita misericordia. Te pido, Dios, que seas bendiciendo nuestras vidas, que nos ayudes, Señor de la gloria, de una manera preciosa. Hoy me arrepiento, Señor, de mis pecados y reconozco, Señor, que soy pecador. Reconozco, Señor, que necesito la salvación de mi alma. Ayúdame, Señor, a seguir adelante. Bendice mi vida. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, a seguir adelante confiando primeramente en tu palabra. Amén y amén. Amigos, si usted hizo esta oración, le felicito de todo corazón. El segundo paso que usted tiene que dar es buscar al Señor. Y para buscar a Dios usted tiene que congregarse. Y le aconsejo que busque una iglesia donde le prediquen la palabra, donde lo formen bien, donde lo fundamenten con palabra sana. Porque hay lugares donde enseñan muchas torceduras y lo que necesitamos es conocer la verdad. La palabra de Dios está por encima de cualquier pensamiento que pueda dar un comentarista, un apóstol, entre comillas, un profeta, entre comillas, un pastor o un evangelista. La palabra de Dios es clara como el agua cristalina. Fundaméntese en Cristo y usted va a crecer como tiene que ser. Amados, hemos llegado al final de este programa, Conociendo el Tiempo. Para mí ha sido un gran privilegio, una gran bendición pues compartir este tema. Gloria al Señor, pues ahí queda grabado. Espero haya sido de bendición esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón en esta oportunidad. Así que adelante, le motivo a seguir adelante buscando al Señor, consagrándose para Dios. Hemos laborado para todos ustedes en la dirección general, nuestro hermano pastor Eli Pirona, en la producción general mi hermano y amigo Jorge Vilches, y quien les habló, el pastor Mauricio Fernández de la obra cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial. ¿Dónde estamos? Aquí en la calle Colón, amigo, en la avenida 6, número 91B95, en el edificio Estrella de la Mañana. Aquí a una cuadrita de la avenida Padilla que está cerca al Parque Rafael Urdaneta. Dios me les siga bendiciendo y hasta una próxima edición de este programa que se llama Conociendo el Tiempo. Estimado amigos, si este mensaje ha sido de bendición para su vida, le invitamos para que nos visite en nuestro lugar de congregación los días lunes, miércoles a partir de las 5:30 hasta las 7 de la noche. Extendiéndole también la invitación a nuestra escuela dominical todos los domingos a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Sintonícenos también de lunes a sábado de 7 a 8 de la mañana y de 8 a 9 p.m. con el programa Palabra de Vida Eterna. Recuerde, San Juan 8:47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Dios me los bendiga.